el primer recuerdo que tengo es estar flotando en el aire viendo mi cuerpo tumbado en el suelo. Y ahí ya sí hice consciente una luz a mi derecha, detrás de mí, y me empezó a hablar, me dijo, tranquilo, todo está bien. Entonces, mientras sacaban en camilla mi cuerpo, yo salí flotando con esta luz detrás de mí. Me dijo que mi cuerpo se lo iban a llevar al hospital y que yo tenía que ir con ella para aprender lo que llevaba tiempo buscando. Estaba en un jardín y de pronto esa voz se colocó delante de mí y era mi abuela, que había fallecido hacía muchos años. Había césped, flores y árboles. Apareció mi amigo Rafa, que falleció con 40 años. Me dijeron, esto es igual que en la Tierra, nosotros estamos vivos, vivimos aquí. Entonces ahí hice consciente que había una ciudad. Salió un hombre con barba, ojos claros. Ahí pude reconocer quién era. Y es Jesús, es Jesucristo. Y me dijeron, estás en Avalon. Vas a estar aquí 3 días de la Tierra. Tu cuerpo va a estar 3 días de la Tierra en coma. Aprenderás lo que necesites y luego tendrás que tomar una decisión. Y la decisión era, ¿quieres quedarte aquí o quieres volver? ¿Quieres volver a ser Andrés? Bienvenido al podcast de AJ Par, periodista espiritual. Estamos aquí con Andrés San Pedro. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte extraordinaria. Él fue al cielo, fue a la ciudad de Avalon. Es la ciudad celestial. Parece que hay muchas y vamos a conversar con él sobre su viaje en el más allá. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de estar aquí, de acompañarte en este ratito. Muchas gracias por invitarme. De nada, yo estoy muy impresionado con tu historia y quisiera escucharla. Cuéntame sobre eso. Para poner un poco en antecedentes a las personas que nos estén escuchando, tengo que decir que a mí a los 13 años se me descubrió una lesión de corazón. Estaba sentado en una valla con unos amigos y al bajarme de la valla noté un golpe en el pecho, un pinchazo, y pues terminé en urgencias, en las urgencias médicas. Y bueno, decían que era simplemente del movimiento, gases y demás, pero me descubrieron, decían un soplo en el corazón, una lesión de corazón. Entonces aquello empezamos a estudiarlo y me querían poner un marcapasos porque de ser un soplo pasó a una bradicardia. Una bradicardia quiere decir que mi corazón latía muy despacio. Era grande, latía muy despacio y hay un tío mío médico dijo, con 13 años ponerte un marcapasos es una locura, vamos a cuidarlo, a vigilarlo, a hacer ejercicio y me dediqué a ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, lo cuento porque tiene importancia, tiene relevancia, ¿no? Y en el 2017 yo me dedico, de profesión soy masajista, osteópata, soy terapeuta, entonces, claro, de pequeño siempre pues tenido sensibilidad, percepciones, pero como me he dedicado a algo muy científico, pues eso chocaba conmigo, ¿no? Era como no terminaba de creérmelo, pensaba que era mi imaginación. Entonces, cuando trabajaba en camilla con las personas que estaban en la consulta, pues realmente muchas veces sentía, percibía cosas que decía, no, esto no puede ser, es mi imaginación. ¿Y qué ocurría? Pues que, claro, yo trabajaba desde lo estructural, lo físico, eso me llevó al trabajo desde las emociones y ya empezaba a tocar temas más energéticos, más espirituales, pero como digo, mi ciencia no me dejaba, mi mente no me dejaba llegar, ¿no? Entonces nos plantamos en el 2017, año 2017, yo estoy en un momento de proceso de cambios a nivel personal, a nivel profesional, estaba como en búsqueda, vamos a decir, de mí mismo. Y ahí es donde me morí y aprendí todo lo que debía aprender, todo lo que necesitaba. Entonces, 13 de mayo de 2017, sábado, ahí es en esa pista de baile, como dices, en esa escuela de baile donde ocurrió. Pero como digo, las casualidades no existen. Ese fin de semana mi mujer y yo nos íbamos a pasar un fin de semana pues yo tenía una charla el viernes 12 de mayo en Molina, Aragón, una ciudad de España muy bonita, que me invitaron a dar una charla. Y en el último momento mi mujer me dijo, mira, no voy contigo, ves tú, vas, vuelves y pasamos el fin de semana en Madrid. Somos de Madrid, vivíamos allí. Y bueno, pues yo fui el viernes, di la charla y el sábado tenía el día libre porque siempre cuento esto, porque si me hubiera ocurrido en el otro lugar, en la otra ciudad, de otra manera, pues no hubiera sido igual la historia, ¿no? Yo creo que al final todo estaba preparándose para que esto fuera así. Entonces, 13 de mayo de 2017, vamos a las 8 de la tarde a la escuela de baile, porque mi mujer nos apuntó a una rueda de salsa. Íbamos a clases de salsa y bachata a la escuela de unas amigas cubanas. Y empezamos a bailar y cuando llevamos unos 5 minutos bailando, pues
mi mujer me dice que me tuvo que agarrar porque dije, me mareo, y el primer recuerdo que tengo es estar flotando en el aire viendo mi cuerpo tumbado en el suelo. Entonces, cuando digo flotando, en el techo, viendo cómo mi cuerpo le trasteaban, le hacían la reanimación. Claro, en ese momento eh, voy contando incisos, voy haciendo incisos porque creo que son importantes, ¿no? Eh, a mí me tenían que poner un marcapasos porque en ese momento yo tenía 37 pulsaciones, de 37 a 35 pulsaciones. Estaba en un momento de mucho trabajo, estrés y agotado. Pero yo no sabía que me iban a poner marcapasos. Todavía no me habían llamado del hospital para decirme que me iban a operar, porque en junio o en julio tenía ya cita para operarme, pero aún no me habían avisado. Entonces, claro, en ese momento yo tenía 37 pulsaciones, llegó un momento que descendió tanto que tuve la parada y me encuentro tumbado en el suelo viendo cómo están trasteando a mi cuerpo. Las profesoras llorando, corriendo a llamar a una ambulancia. Mi mujer ni siquiera se acordaba de la palabra bradicardia. Decía que tiene un problema de corazón, llamar a urgencias. Porque aquí hago otro inciso que creo que es muy importante. Una de las chicas que había allí haciéndome la reanimación, la RCP, esa chica es una enfermera del Hospital de Madrid que se iba a su casa y dice, Andrés, yo iba a mi casa y oí una voz en el oído que me dijo, vete al baile. Y cuando yo estaba en el suelo, ella se estaba quitando la bufanda, el abrigo y, bueno, el pañuelo que llevaba y la chaqueta y yo estaba en el suelo. Es decir, la pusieron ahí para mí. Entonces, eso creo que es importante porque yo voy a describir ahora un par de cositas que demuestran que es verdad, que no me lo invento. En el momento que te encontraste fuera del cuerpo, mirando hacia abajo y viste ese cuerpo, primero lo reconociste. Segundo, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Cómo te sentías? ¿No te pareció muy extraño todo eso? Pues es que no era consciente de lo que estaba ocurriendo. Yo solo decía, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Porque esta chiquita, Lourdes, que me empezó a hacer el RCP junto con otra persona, un hombre con barba que había allí, que era sanitario también, empezaron a reanimarme y yo no sabía qué estaba ocurriendo. Solo decía, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Yo digo que era una sensación como si veo que miro por la ventana y veo que me están robando el coche. Diría que se llevan mi coche, pues era un poco esa sensación, ¿no? Pero yo ni siquiera era consciente de lo que estaba, no sabía que estaba teniendo una ECM, que era una experiencia extracorporal, yo no tenía ni idea de esto, no sabía qué estaba ocurriendo. Entonces, claro, eh, yo describo, ahora voy a contar bien todo el proceso, pero esto es importante porque ya esta chica describí cómo iba vestida, cómo era, dije que me estaba haciendo el boca a boca. Cuando yo despierto del coma me dicen, no, el que te hacía el boca a boca era Pepe, la persona está con barba, tal. Y luego ella dijo, no, no, yo también le hice el boca a boca, no sé, estoy... O sea, yo conté cosas de la experiencia que no podía ver porque estaba totalmente inconsciente. Lo veía desde fuera del cuerpo. Entonces, esta chica iba a la escuela de baile, pero nunca habíamos coincidido, no nos conocíamos. Ese día la pusieron ahí para mí, por eso quería contarlo. Entonces, bueno, yo digo, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Intentaba entrar en mi cuerpo y rebotaba. Era como al intentar entrar, pum, rebotaba. No sabía ni lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué ocurre? Llaman una ambulancia, llega, me ponen las palas, las pegatinas fueron al principio, los desfibriladores, pero animaba, no se reanimaba el corazón. Veían que no funcionaba bien, entonces no sabían qué estaba ocurriendo. Y llegó una segunda unidad móvil, llegó una segunda ambulancia, y ellos ya sí me pusieron las palas, las otras palas, vieron que no se hacían conmigo y decidieron trasladarme al hospital. A todo esto. Yo estaba viendo toda la escena desde el cielo flotando, desde el techo, perdón, flotando, y ahí ya sí hice consciente una luz a mi derecha, detrás de mí, una luz muy potente, que yo me intentaba girar para verla y no podía. Cada vez que yo me giraba, ella se ponía detrás de mí, no me dejaba verla. Y me empezó a hablar, me dijo, tranquilo, todo está bien. Y yo le dije, pero ¿cómo que está bien? Que le van a hacer daño a mi cuerpo, ¿qué le están haciendo? Entonces, en varias ocasiones intenté entrar y solo en una ocasión escuché, porque la escuché, no la vi, escuché a esta chiquita Lourdes que dijo, ya está, le he recuperado, y no, enseguida fue, tú no te me vas, tú no te me vas, y enseguida fue como una décima de segundo. Pero claro, yo ya estaba ahí flotando y esta voz me dijo, esta luz me dijo, tranquilo, todo está bien, tienes que venir conmigo. Entonces, claro, yo estaba escuchando esa voz que me tranquilizaba, me protegía, era la sensación que tenía, pero solo veía que me estaban robando el vehículo, era lo que me llamaba la atención. A todo esto la gente
llorando, gritando, había un montón de alumnos, ¿no? Que vinieron a la escuela, pues imaginaos la que se pudo liar en ese momento, ¿no? Recuerdo ver una de las profesoras llorando, tumbada, sentada, arrodillada en el suelo llorando. Bueno, claro, yo lo viví desde otro lugar. Entonces, mientras sacaban en camilla mi cuerpo, pues se lo llevaban a la ambulancia, yo salí flotando con esta luz detrás de mí y ya me encontraba en el parque, enfrente de la escuela, en un parquecito que hay, flotando al lado de una farola. Yo tenía aquí una farola, o sea, estaba literalmente volando, suspendido en el aire. Pero no sentía ni miedo, lo único que estaba es preocupado por mi cuerpo porque no era consciente ni siquiera que estaba separado de él. O sea, era como lo que digo, me están robando el coche, ¿no? Y esa voz me hablaba y me decía, tranquilo, todo está bien. Y me dice, mira, tu cuerpo va a estar aquí. Entonces me muestra, igual que yo estaba viendo cómo metían mi cuerpo en la ambulancia, la calle cortada, es una calle céntrica de Madrid, todo cortado, se lió una de mucho cuidado. Y según estoy viendo mi cuerpo, cómo entra en la ambulancia, veo a mi cuerpo en el hospital tumbado en una cama intubado. O sea, fue como estar en dos sitios a la vez. Claro, ahora entiendo que para el alma el espacio y el tiempo no existe. Todo es a la vez. Entonces, yo vi a la vez, estaba en dos sitios a la vez. Y de pronto dije, se llevan a mi cuerpo y volví a entrar dentro de la ambulancia, entré en mi cuerpo, me quité una vía, me revolví, sé que empujé a alguien, intenté como hacerme cargo del cuerpo, pero enseguida, pum, salí de él otra vez. Y ya otra vez flotando ahí al lado de esa farola junto con esta luz me dijo, suelta y confía. Y digo que esas son las palabras que más me han ayudado en mi vida, porque me dijo que tenía que ir con ella, que mi cuerpo se lo iban a llevar al hospital y que yo tenía que ir con ella para aprender lo que llevaba tiempo buscando. Entonces, no sé cómo, me relajé, porque ni siquiera soy consciente de cómo lo hice, y ahí empecé a sentir como tiraban como desde aquí, desde las axilas, tiraban de mí hacia atrás y me dejé llevar. Entonces digo que era como un astronauta flotando por el espacio, sin traje, pero un astronauta flotando. Esa voz iba todo el rato, esta luz detrás de mí, hablándome, tranquilizándome y protegiéndome. Era la sensación que yo tenía. No sé cuánto tiempo pasó, porque realmente no se puedo hacer consciente si fueron 20 minutos, una hora, 10 segundos, no lo sé, pero yo iba flotando por el espacio hasta que en un momento sentí como me empujaban hacia adelante muy suavemente, muy sutilmente, y empecé a caminar en un camino de tierra, había césped, árboles, estaba en un jardín y de pronto esa voz, te lo estoy contando y ya me estoy emocionando, se colocó delante de mí y era mi abuela que había fallecido hacía muchos años. Entonces, claro, me dio un beso, un abrazo y yo me quedé. Además, muchas veces me lo preguntan, no, no, es físico, es real. ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo lo describirías? Y otra pregunta es, ¿cómo lucía tu abuela? ¿Como la última vez que la habías visto o diferente? ¿Sabes qué ocurre? Que es una sensación, yo siempre digo que me tenéis que perdonar porque muchas veces, bueno, lo primero, yo no quiero convencer a nadie de nada, yo cuento lo que me ocurrió, tal cual, ¿vale? Y luego que cada uno crea lo que quiera, por supuesto. Pero siempre digo que hay cosas que no puedo explicar, son sensaciones porque ni siquiera le puedo poner nombre, porque era mi abuela, era mi abuelo, o sea, la gente que yo vi allí lo reconocí, pero físicamente era como ellos en otro aspecto más juvenil, más sano, distinto, pero la esencia es que la sientes. Más que verles, que los veía físicamente, los toqué, los abracé, o a ellos a mí, mejor dicho, porque yo estaba alucinando realmente. eh, em, claro, ves, sientes que son ellos realmente. Entonces, aunque los ves más joven, os dicen, no les ves como cuando están enfermitos o se van a morir, no, los ves. De hecho, cuando vi a mi bisabuela, que ahora lo contaré, ella fue una mujer que murió en la cama postrada, llevaba años sin moverse y salió caminando y vino y era una mujer de 95 años y yo la veía no como una niña de 15 o de 20, no, no, pero era una mujer adulta, abuela, pero sana. Entonces, se muestran con la forma que tú los conoces, pero claro, mm, se siente desde otra es una percepción totalmente diferente. Yo digo que es algo que para entenderlo hay que sentirlo, es muy, muy complejo, o por lo menos para mí explicarlo es muy complicado. Pero los ves y son ellos, los ves tal cual, ¿entiendes? Entonces, claro, y a mí me sorprendió porque, bueno, es importante, vi a mi abuela de esta manera, era ella, mm, pero a mi abuelo le vi como más joven. A mi abuelo le recuerdo verle como mucho más joven porque
el recuerdo que tengo de mi abuelo era un señor ya más mayor, grandote, y le vi como más estilizado, más... Y ahí luego me explicaron que él se estaba preparando para encarnar de nuevo. Era como que estaba dando marcha atrás para volver a... Es algo curioso, yo lo dejo ahí, cuento lo que me explicaron y ya está, no le doy más vueltas. Entonces, claro, vino de hecho mi abuelo y me dio un abrazo, un beso, y dije, pero vosotros, si os llevabais fatal, os separasteis. Mi abuela falleció antes, luego mi abuelo se casó, ellos terminaron muy enfrentados y se dieron un beso delante de mí y dijeron, somos pareja álmica. Decidimos venir a vivir una experiencia y no salió como pensábamos, pero siempre vamos a estar juntos porque somos pareja álmica. Entonces eso fue muy bonito. Y como me preguntabas, la vegetación, todo lo que había, era un jardín. Yo iba por un camino de tierra, había césped, flores, había matojos, recuerdo, de distintas, diferentes y árboles. Había árboles que, de hecho, mientras íbamos andando por ese camino, yo fui a arrancar una hoja y me dijeron, no rompas nada, no arranques nada. Todo está conectado, todo forma parte del todo. Entonces, ahí entendí como en la película Avatar, ¿no? La película Avatar, que todo está conectado y todos formamos parte de ese universo, ¿no? Entonces, fue curioso porque además yo dije, no, si no iba a arrancar nada y se rieron, como diciendo, te hemos pillado, mentiroso. Fue gracioso. Y ahí apareció mi amigo Rafa, un amigo de mi mujer que falleció con 40 años, un tío de 150 kilos, enorme, todo lo que tenía de grande lo tenía de buena persona. Y llegó, me dio un abrazo y digo, Rafa, ¿tú qué haces aquí? Me dice, no, ¿qué haces tú? Si yo vivo aquí. Y nos empezamos a reír. Entonces yo dije, ¿pero esto es verdad? Porque yo preguntaba, ¿pero me he muerto? Me decían, ¿tú te sientes muerto? Digo, pero es que vosotros estáis muertos, no puedo estar aquí. Entonces dije, ¿pero esto es verdad? Y Rafa, mi amigo, me pellizcó y dije, ay, cabrón, que me has hecho daño. Y dije, uy, perdón, que aquí no se pueden decir palabrotas. Entonces se echaron a reír también, ¿no? Digo, ¿pero qué pasa? Y me dijeron, esto es igual que en la Tierra, o sea, nosotros estamos vivos, vivimos aquí, y esto es como el negativo y aquello la fotografía, este es el original. Entonces, muchas de las cosas que ocurren en estos planos realmente son, yo siempre digo que las personas que escriben muchas veces no es la imaginación que tienen, o los creadores, ¿no? Productores de películas o directores de películas que crean historias, muchas veces es que recuerdan realmente vivencias de otras experiencias, otras encarnaciones, o tienen ese contacto de otros planos, porque realmente muchas veces es más el recuerdo que tenemos de nuestras vidas pasadas o de nuestra vida original en nuestra ciudad energética que realmente la imaginación que tenemos para crear historias. Es curioso, ¿no? Porque claro, yo dije, ¿pero dónde estoy? Y me dijeron, estás en Avalon, la ciudad de... Bueno, además se decían, en tu idioma donde tú vives, en tu lugar, es como Avalon, y al final se quedó en Avalon. Y yo dije, vale, para mí Avalon tiene sentido, es una palabra con sentido, ¿no? Pero dije, pero yo soy esto que es, y me dijeron, es tu ciudad energética, hay miles de ciudades energéticas, pero al final todas están conectadas, todas forman parte del todo. Es como una gota del mar, una gota del océano, pero forma parte del océano. Entonces, claro, yo iba caminando por aquel jardín, por aquel parque, me iban contando una serie de cosas que yo realmente decía, no puede ser, si no estoy muerto, ¿qué estoy aquí haciendo aquí con ellos? ¿Qué está ocurriendo, no? Y me dijeron, llevas tiempo buscando información, llevas tiempo pidiendo auxilio, vamos a decir, ¿no? Yo quería saber y no encontraba la manera. Y me dijeron, entonces hemos decidido que esta es la mejor manera. Entonces vas a estar aquí 3 días de la Tierra. Tu cuerpo va a estar 3 días de la Tierra en coma. Me indujeron al coma, ¿vale? Entonces mi cuerpo estaba en hospital en coma y me dijeron, durante esos 3 días aprenderás lo que necesites y luego tendrás que tomar una decisión. Eso fueron las palabras de mi abuela. Entonces, claro, yo ya sabía que estaba en Avalon, era mi ciudad energética, y dije, pero aquí, ¿qué se hace? Entonces me dijeron, tú de momento te vas a sentar aquí. Entonces me llevaron a una especie de sillón, una piedra blanca, y dijeron, ¿te vas a sentar aquí? Y dije, yo no soy de meditar. Dijeron, no, no es meditar, es aprender. Entonces me senté. Lo primero que yo pensaba cuando iba hacia esa roca es, voy a estar muy incómodo. Pues me senté y era como el sillón más cómodo del mundo. Estaba allí súper a gusto. Y me dijeron, tú aquí lo único que tienes que hacer es estar aquí, preguntar, sentir y tranquilo que todo está bien. Entonces mi abuela me dio un mando a distancia, como el de la tele,
Y me dijo, mira, esto es para, dice, mira, ni lo tienes que usar, lo dejó aquí a mi derecha y dijo, tú quieres, tú mira al frente. Yo veía el universo de frente, o sea, yo estaba viendo el universo ahí sentado. Yo estaba sentado en esta roca, en este sillón. Era un jardín enorme, había flores, plantas, más terreno, ¿no? Más jardín, había agua también. Y al fondo veía el universo. Era como estar mirando las estrellas, pero es que veía todo el universo. Y me dijo, tú piensas, si quieres ver pájaros cantando, si quieres ver la lluvia cayendo, si quieres escuchar a los pajaritos o ver el mar, todo lo que tú pienses era como telepatía, ¿no? Todo lo que yo sentía lo transformaba. Entonces era como, yo digo que era como una planta, una pantalla de plasma gigante delante de mí, que era el universo, y lo transformaba en lo que yo quería. Entonces probé, de hecho, ver pajaritos cantando, ver el agua, una cascada, y al final, pues lo dejé tal cual, simplemente veía el universo. Y me dijeron, nosotros nos tenemos que ir. Entonces ahí hice consciente que había una ciudad, porque había un muro gigante que era como una ciudad amurallada. Entonces yo no veía la ciudad, pero veía el muro y sentía que dentro había vida, sentía que había, pues eso, vida, como cuando ves, sientes que hay vida dentro de una casa, ¿no? Pues yo sentía toda esa energía que había dentro. Y me dijeron, nosotros nos vamos a la ciudad porque tenemos que descansar, tenemos que alimentarnos, descansar y luego vendremos a verte. Y me dejaron allí en un estado de, no voy a decir meditación, porque además yo no soy de meditar y de, yo lo hago a mi manera, ¿no? Y me quedé allí sentado y lo único que hacía era pues sentir y recibir información. Y ellos se marcharon y al poco tiempo, no puedo decir si fueron 10 horas, una, sé que al poco tiempo, porque si se hacía de día y de noche, cambiaban las luces, pero volvieron, fue como que se fueron a dormir y volvieron. ¿Qué tipo de información era la que recibías? Realmente yo lo que estaba aprendiendo era, mira, yo de pequeño tenía sueños recurrentes. Por ejemplo, buscaba a mi madre y cuando llegaba al lugar donde estaba mi madre, me decían, no, tu madre se ha ido, está trabajando o está en una misión. Entonces me despertaba angustiado, agobiado porque no encontraba a mi madre. Esto para los psicólogos era pues miedo a la muerte, a la separación de tus padres. Y lo que aprendí es que eran recuerdos de mi alma cuando vivía en Avalon. Porque a mí me explicaron que yo soy de Avalon, que mi alma es sanadora y me tengo que dedicar a la sanación, que si hubiera sido fontanero o taxista hubiera podido llevar una vida feliz, pero al no dedicarme a eso no me hubiera encontrado. Entonces, lo primero que encontré fueron respuestas a por qué de pequeño sentía, veía cosas o yo soñaba cosas que no eran sueños, eran recuerdos de mi vida, de mí completo, no de Andrés, sino de quien soy realmente en Avalon. Entonces, claro, empecé a entender muchas cosas, muchas de mis bloqueos, preocupaciones, miedos. De hecho, me encontré la respuesta de mi lesión de corazón. Yo nací o se me formó una lesión de corazón durante mi desarrollo porque no quería encarnar, no quería venir a este plano, porque no me quería separar de mi familia energética, no quería estar aquí, no quería, como digamos de pequeño, como alma joven, muchas veces buscaba a mis padres o encarnaban y yo no todavía, pues cuando he encarnado aquí en esta, es como que ahora no quería venir. Entonces, ahí entendí que muchas enfermedades y lesiones que se nos producen a lo largo de nuestra vida son recuerdos álmicos, pueden venir a nivel energético, tanto problemas emocionales como físicos como energéticos. Claro, yo en ese momento en la vida, en mi vida como profesional, estaba en búsqueda de todas estas respuestas y como digo, soy tan bruto que me tuve que morir para aprenderlo, porque en este plano no hubiera encontrado esa información o no me lo hubiese creído, no me lo hubiera creído. Cuando ellos te dijeron que todo lo que tú quisieras imaginarte lo podías ver, ¿tú qué hiciste? ¿Lo intentaste? ¿Qué viste? Fue algo tan sencillo porque yo decía, quiero ver pajaritos cantando y es lo que apareció delante de mí. Quiero ver una cascada o quiero el océano y lo veía y dije, no, esto fue como, no me sirve. Entonces dejé de pensar en esas cosas y simplemente miraba el universo. Me relajaba más ver el fondo, los planetas, el universo, las estrellas. Entonces era lo único que pensé. Fue un momento de sentir esas cosas y ya nada más.
¿Y qué otro tipo de preguntas hiciste? ¿No aprovechaste para preguntar todo lo que querías? Mira, yo como terapeuta he tenido mis bloqueos y mi lucha interna de no valgo para esto, no llego, no soy capaz. Entonces, claro, yo desde pequeño siempre he tenido percepciones, he sentido cosas. Entonces yo quería entender por qué me daba tanto miedo algunas cosas, por qué no llegaba a encontrar no tenía esa capacidad de encontrar respuestas y por qué me peleaba conmigo mismo. Entonces, claro, encontré ese tipo de respuestas, pero siempre digo que hay cosas que no las puedo poner nombre y explicar. Hay que sentirlas, ¿no? Dentro de uno mismo, porque eso es algo como muy, muy personal, muy íntimo. Pero claro, otra de las preguntas que quería saber era si esto es real, ¿para qué vamos a la Tierra? ¿Para qué encarnamos? Si esto es real, eh, realmente, cuando esto termina, ¿qué ocurre? Las encarnaciones son reales. Si yo he sido mujer o romano o indio en otra vida, eh, ¿por qué o para qué ahora en esta vida me llegan esos recuerdos? Entonces, todo eso me ayudó mucho a día de hoy en mi consulta, porque cuando tenemos gustos o fobias, cosas que no nos gustan en esta vida, pueden ser pueden ser asignaturas pendientes de vidas pasadas. Entonces me llegó mucha información a ese nivel para poder ayudar aquí ahora a otras personas que están sufriendo, para acompañarles en esos procesos. Claro, ellos se iban y volvían, me alimentaban, me traían una especie de cuenco con sopa que era transparente y yo digo que cada vez que la sorbía era un sabor diferente, era como lo que necesitaba, lo tomaba. Era algo que me reseteaba, era como una sensación de darme energía, ¿no? De hecho, yo decía, no, pero no quiero comer, contarme más cosas. Y me decían, no, no, tienes que comer, tienes que reponerte porque estar aquí es un viaje duro y luego acuérdate que tienes que tomar una decisión. Entonces no me decían más. Entonces, claro, por una parte, mientras paseábamos, y ellos me iban contando y yo ahí les preguntaba esa ciudad que era, quién vivía ahí, qué hacían en esa ciudad. Y claro, es una ciudad como cualquier otra. Trabajan, descansan, se alimentan. De hecho, me daban esa sopa y luego una especie de naranja, una fruta. Tomé varias, pero recuerdo la primera, aquella fruta como una naranja que dije, ¿y esto cómo se come? Me dijeron, como tú quieras. Entonces lo mordí y dije, pero parece que tiene cáscara, pero la cáscara se podía comer. Y otras veces la pelaba y recuerdo dar a mi abuela a la cáscara y digo, ¿qué hago con esto? Y ella fue como meterse en el bolsillo o hacerlo desaparecer y me dijo, es energía, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y fue ni tirarlo al suelo ni meterse en el bolsillo, fue como transformarla. Y dijo, todo es energía aquí, somos energía. Entonces, claro, yo, por un lado, preguntaba, mientras meditaba en ese sillón o mientras preguntaba en ese sillón, lo que estaba haciendo era entender cosas de mi vida como Andrés y cosas del pasado, porque yo siempre he tenido sensaciones de haber sido romano, haber sido un chamán indio, haber sido una mujer. Entonces, todo lo que he ido trabajando de vidas pasadas allí, ¡pum!, lo entendí. Recuerdos de mi alma, de tener miedo. Yo recuerdo un sueño también, aparte de los de mi madre que digo, que son de mi madre energética, no de mi madre biológica que estaba aquí en vida, ¿vale? Entonces yo recuerdo un sueño de naves espaciales como que venían a buscarme para llevarme y yo siempre tenía miedo, digo, me van a secuestrar. Y ahí entendí que eran en Avalon, esos vehículos venían a buscarnos para llevarnos al lugar digamos, el ministerio de encarnación. Esto lo llamo así ahora, lo pongo nombre después de ver la película Nuestro Hogar. Yo la película Nuestro Hogar la vi después de despertar del coma, porque es obvio que desperté, ¿verdad? Entonces, después de despertar del coma, un amigo, fisioterapeuta que trataba a mi mujer, me dijo, eso que me has contado me recuerda mucho a una película que tienes que ver. Y cuando vi Nuestro Hogar dije, madre mía, es que es así. Es que yo he estado en Avalon, que es como nuestro hogar, porque es el muro, la ciudad. Yo no entré, ¿eh? Tengo que decir que no entré, ahora lo voy a contar el motivo, pues todo tiene una explicación. Pero cuando vi esa película decía, es que yo sentía que era así. Y hay un momento de la película que llegan unas naves que son como autobuses energéticos que van por la ciudad y llevan de un lugar a otro, de un ministerio a otro. Yo vi la película hace 15 años y la he visto como 10 veces. Pues
Yo recuerdo eso de tener un sueño que llegaban unas naves que iban a buscarme y yo no sabía el motivo, el para qué y me asustaba. Y en la película Nuestro Hogar, en la primera parte, hay un momento que esas naves se mueven por la ciudad y van trasladando, transportando a las personas que viven allí o los seres que viven allí a distintos lugares, ministerio de encarnación, ministerio de tal, porque también allí hay ministerios espirituales y cada uno tiene su trabajo, ¿no? Su función. Entonces, claro, a mí me dijeron que era mi alma era sanadora, pues allí supongo que haré lo mismo que hago aquí. Lo que ocurre que, claro, a mí eso, ese sueño, esa explicación me hizo entender que mi sueño, que me despertaba sudando, nervioso y pensando que me iban a abducir los extraterrestres, no era eso, era un recuerdo de mi alma cuando yo vivía en Avalon y me llevaban a encarnar y yo no quería encarnar y de ahí aparece mi lesión. O sea, es como que todo iba tomando forma, ¿no? Claro, en distintas vidas, distintas muertes, distintas maneras de desencarnar. Yo tenía sueños de me cae un rayo, me clavan una lanza en el pecho. De hecho, eso es lo que sentí cuando me bajé de la valla que he contado al principio. En otras vidas he muerto ahogado, entonces tenía miedo de pequeño al agua, de hecho sigo teniendo mucho respeto. Entonces muchos de los miedos, fobias o sensaciones bonitas que tenemos cuando estamos en un lugar es porque ya hemos pasado por esas experiencias. Entonces entendí muchas cosas de las vivencias del alma, la reencarnación, las frustraciones del alma, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo la película Nuestro Hogar, la uno y la 2 porque ahí salen escenas que la segunda parte, este sillón que hablo que yo estuve ahí sentado, el jardín, en la segunda parte se ve perfectamente. O sea, yo cuando he visto la segunda parte he dicho, madre mía, lo han hecho tal cual, o sea, me encanta. Pero es que la primera, yo no las conocía la película, la primera la vi, no sabía quién era Chico Javier, ni por supuesto había leído sus libros. Y cuando vi esta película dije, amén, o sea, ¿quién ha hecho esto? Porque es literal. De hecho, la ciudad estaba ahí, yo no entraba porque me decían, de momento no puedes entrar, ya veremos a ver, pero tú pregunta lo que necesites. Entonces íbamos caminando, yo iba preguntando que qué hacían allí, a qué se dedicaban. Claro, pues decían, pues como pasa en la película, ¿no? Pues que cada uno tiene, colaboran entre todos. Los trabajos de los guías, siempre hablamos de los guías, pero claro, los guías son nuestros abuelos, padres, hermanos, hijos, todos los que han pasado a otro lugar y también nos ayudan desde el otro lugar aquí. Entonces, todos tienen su función. Y lo mismo que barremos el suelo o sacamos el lavavajillas o estamos en una cirugía, pues somos cirujanos, pues astralmente o energéticamente hacen exactamente lo mismo. O sea, cada uno tiene sus funciones y luego colaboran entre todos. Entonces me iban explicando lo que es la vida allí, ¿no? Claro, que por cierto, esto tal y como te lo estoy contando, yo creo que es la primera vez que lo digo tal cual, literal. Entonces, em, pasaba el tiempo, porque claro, me dijeron, vas a estar 3 días aquí de la Tierra y luego tienes que tomar una decisión. Y llegó ese momento, como digo, ellos en varias ocasiones se fueron, volvían, me alimentaron y seguíamos preguntando, ¿no? Dime. Durante esos 3 días tú permaneciste allí en esa silla, dormías, ¿qué hacías? ¿Caminabas o te limitaste a quedarte allí? Pues cuando ellos se iban, yo me quedaba allí y era como entrar en una especie de burbuja, de sensación de protección. Y digo, es como cuando te quedas dormido, esa sensación de duerme vela, que estás relajado, tranquilo, como en una meditación. Y yo era consciente de que estaba bien protegido y no ocurría nada, nada malo había alrededor. Entonces, cuando ellos volvían, salía de esa especie de meditación y ya caminábamos. De hecho, en algún momento aunque ellos no estaban, yo me levantaba y caminaba también. O sea, recuerdo además que esto es la primera vez que lo voy a contar. Recuerdo un ejercicio de pisar la tierra. Me descalcé porque íbamos vestidos. Yo llevaba una especie de... Algunos iban con túnicas largas, colores claros. Siempre eran como blancos, cremas, eran todo colores claros, ¿no? Y las zapatillas igual, eran como sandalias, bambas, eran diferentes. Y yo recuerdo quitarme esas especie de bambas que llevaba y pisar la tierra y luego volver a sentarme. Entonces a veces me descalzaba, es la primera vez que lo cuento, de verdad. A veces me descalzaba y otras veces me ponía las zapatillas, pero como si estoy en la playa y hago lo mismo en la playa, es que era real, por supuesto. Y bueno, cuando ellos volvían,
ya recuerdo el momento en el que mi abuela me dijo, bueno, ahora llevas tiempo aquí aprendiendo, has entendido muchas cosas, ya sabes quién eres sanador, tienes que dedicarte a esto y para eso te dedicas a ello. Entonces, claro, me ayudó a aliviar mucha serie de frustraciones, sensaciones que había en mi mente, ¿no? Y me dijo, ahora tienes que tomar una decisión. Y la decisión era, ahora que ya sabes quién eres y la verdad, ¿quieres quedarte aquí o quieres volver? ¿Quieres volver a ser Andrés? Pues claro, Andrés soy aquí, allí somos todo, ¿no? Entonces dije, pues realmente por la pena de mi mujer, mis hijas, mi familia, dije, no, no es por eso. Es porque ahora con toda esta información, con esto, ahora sí puedo ayudar y acompañar a las personas de verdad. Ahora sí puedo hacer lo que yo quería. Y me dijeron, como lo tienes muy claro, te van a permitir volver. Es que fue así la conversación. Tengo que decir que solo en una ocasión, sentado en aquel sillón, me acordé de mi mujer, de mis hijas, de mi familia. Fue un momento de decir, anda, que Andrés está en coma, ¿no? Entonces, pero fue curioso porque fue como mirar al suelo, sentado, mirar al suelo y vi mi cuerpo, a mi mujer. Claro, ellos aquí en la Tierra no sabían si iba a despertar del coma, si tenía lesión cerebral, si no sabían qué iba a pasar. Yo estaba inducido al coma, me tenían en frío, no sé cuántos grados, para que no hubiera daño cerebral, neurológico. Pero claro, fue decir, bueno, todo está bien, porque era una sensación, allí no se siente el miedo, ni se siente el ego, el rencor, no es la actividad que tenemos aquí, no es la sensación que tenemos aquí de la misma forma. O sea, yo sentí su pena, que estaban lógicamente preocupados, sentí su preocupación, pero fue como, bueno, si todo está bien, si es que en algún momento nos vamos a reencontrar, volveremos a estar juntos y no hay dolor ni sufrimiento, esto es maravilloso. Entonces, no sentí ni pena, ni miedo, ni nada. Fue una sensación de todo es maravilloso, todo está bien. Entonces, claro, yo decidí volver, pero no por ellos, no por la familia, sino porque ahora sí que puedo hacer lo que tengo que hacer. Y permitieron volver. Entonces me dijo mi abuela, bueno, como has decidido volver, antes de irte, eh, van a venir, quieren saludarte una persona. Y ahí apareció mi bisabuela. Mi bisabuela, la mamá de mi abuela, que estaba allí también en Avalon, salió de la ciudad caminando. Era una mujer de 95 años que llevaba años postrada en la cama, no se podía mover. No podía, se comunicaba, hablaba con nosotros, pero no se podía mover. Era una mujer muy gruesa y salió caminando tranquilamente, me dio un abrazo y me dijo, ay, mi niño, llevo tanto tiempo esperando verte para darte las gracias. Entonces me dijo, el hecho de que estuvieras cogiéndome la mano y tocándome cuando yo fallecí fue como, sus palabras fueron literales así, fue el combustible del cohete que me trajo hasta aquí. Entonces fue así, ella estaba en su habitación y murió en mis manos y mi padre estaba presente, de hecho mi padre le cerró los ojos y dije, pero ya, si hubieras estado sola, ¿qué hubiera ocurrido? Y me dijo, mira, no pasa nada por estar solo. Esto creo que es un mensaje importante para esas personas que tienen esa culpa de no han estado acompañando a alguien en el momento, ¿no? De marchar. Me dijo, solamente la intención de sentir, de pensar en alguien cuando se está marchando es ese mismo combustible para llegar aquí. O sea, no hace falta estar a su lado tocándoles. Simplemente el rezar, la oración que sintamos, el pensar en ellos, el estar simplemente con esa intención, les ayuda, les muestra el camino y luego hay que tener en cuenta que los guías vienen a buscarnos para llevarnos allí. Nuestros guías, quienes sean, los familiares vienen a acompañarnos, a llevarnos, ¿no? Entonces, me explicó cosas que son de estas cosas que todos creemos, pensamos, pero claro, nadie nos lo puede demostrar, entonces no sabemos si es nuestra creencia, nuestra imaginación. Pues allí a mí fue como me dieron esas respuestas de es que esto es verdad, ya no me lo creo, ahora sé que es verdad. ¿No? Ahora a mí cuando me preguntan, ¿tú crees en Dios? Digo, no, yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe. Cada uno lo que entienda por Dios, ¿vale? Pero para mí, ese no el Dios que nos han vendido, el Dios de la iglesia, vamos a decir. O sea, para mí Dios existe, pero no es lo que nos han vendido en ninguna de las religiones, ¿vale? Para mí es otro, estamos a otro nivel, vamos a decir. Este Dios está a otro nivel porque es el todo. Entonces, yo no me voy a meter ahí en temas políticos, religiosos y demás. Yo cuento tal y como fue y lo que sentí, ¿vale? No quiero convencer a nadie de nada.
Entonces mi bisabuela me dio un abrazo, se marchó y me dijo, cuando estés aquí del todo, ya recordaremos viejos tiempos y lo que nos hemos reído. Y fue una bisabuela muy abuela, muy directa, ¿no? Entonces se marchó por la ciudad. Claro, yo dije, yo no puedo entrar a la ciudad, ¿por qué no puedo entrar? Y ahí me dijeron, que ahí viene el tema de la lesión del corazón también, que mi lesión del corazón, como venía de separarme de Avalon, de mi familia y demás, mi madre energética, que no es mi madre biológica, porque mi familia biológica estaba viva en ese momento, dijeron, tu madre energética, dice, bueno, hay más, pero sobre todo tu madre está ahí. Y si entras no vas a tener capacidad de volver, de separarte de ellos, sobre todo de tu madre. Entonces, claro, ahí entendí más todavía el tema de mis sueños recurrentes de pequeño, de no querer encarnar, etc. O sea, era como que todo cobraba sentido, ¿no? Y bueno, pues fue encontrar respuestas de decir, vale, no estoy loco, no era mi imaginación, todo esto es verdad, todo lo que yo sentía y veía de pequeño es lógico. Entonces, claro, eso me hizo sentir muy bien, a la vez de esa sensación de tristeza y a la vez de que bien, todo es maravilloso y perfecto, pues me voy a ir de aquí y sé que cuando vuelva vamos a estar otra vez juntos todos, ¿no? Es muy bonito, realmente me emociono cuando lo cuento. Pues me dijo mi abuela, bueno, como has decidido volver, hay que tener en cuenta que tu cuerpo va a necesitar un marcapasos. Digo, sí, sí, llevaban tiempo queriendo ponérmelo. Y me dice, no, ahora te lo van a poner, porque tu cuerpo necesita, me dijo, los cirujanos de la tierra, que son los reparadores, no curan, no son sanadores, son reparadores, me lo dijo así. Me dice, te van a reparar el cuerpo para que tú puedas vivir en él. Entonces hay que ponerte un marcapasos energético. Yo no sabía de lo que me estaban hablando. Y ahí es donde vi lo que llamo el primer extraterrestre. Para mí eso es un extraterrestre, porque era un ser de más de 2 metros de luz, era como una lámpara de luz, los dedos muy largos, me dijeron que era un cirujano astral, vamos a decir, y, o espiritual, y tenía los ojos negros, oscuros, muy grandes, y se comunicaba conmigo mentalmente. Yo en ningún momento le vi boca ni movía boca, pero yo le preguntaba y él me contestaba y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, siéntate aquí, aquí mismo, en el sillón. Entonces me senté en el sillón, puso su mano en la cabeza primero y luego en mi pecho. Estuvo con su mano en una mano suya en el pecho y la otra en la mía, que primero me tocó la cabeza. Y estuvo ahí un rato, no puedo decir si fueron 10 minutos, un minuto, estuvo un rato. Yo solo sentía sensación de calor como de dentro a fuera y bienestar. Sentía solamente aquí una sensación de calor y plenitud. Y cuando terminó, le di las gracias y me dijeron que me había puesto un marcapasos energético. ¿Eso qué es? Pues cuando aquí hacemos un trasplante de órganos o nos ponen una prótesis, cuando no se hace el trabajo energético, hay rechazo. Por eso hay muchos rechazos de órganos, de trasplantes, de prótesis, etcétera. Entonces, la importancia, ahí me dieron un curso intensivo de lo que es el sistema nervioso, los chakras, los nadis, todo, ¿no? Entonces, cobró sentido mucha información que había ahí, que yo incluso había estudiado como terapeuta, pero no llegaba a entender del todo. Entonces, ahí entendí ese acoplamiento entre lo físico, lo estructural, vamos a decir, y lo espiritual. Por lo cual, pues nada, así cuando me pusieran el marcapasos, que a día de hoy llevo, el desfibrilador, por supuesto, pues todo estaría bien. Y ya mi abuela me dijo, bueno, ya por último hay alguien que te quiere saludar, pero me dijo, él te va a contestar todo lo que te falte por saber y necesites. Y de la ciudad se abrió una puerta y salió otra persona. Yo aquí no le voy a poner nombre, que cada uno piense lo que quiera. Yo ahora sé quién es, porque ahora lo sé, en aquel momento no. Y que cada uno piense lo que quiera. Pero bueno, salió un hombre con barba, ojos claros, una sensación. Yo lo primero que sentí al verle fue miedo, por la sensación de poder que sentí en él. Porque fue una sensación de mm, un poder extraordinario. De hecho, le saludaban, le abrían paso y le veneraban. Yo veía que le veneraban. Le miraban además con cara con ojos de amor. La gente se le ponían como los ojos vidriosos al mirarle. Y él se presentó delante de mí. Mi abuela me dijo, ¿sabes quién es? Y digo, no, no le conozco. Y dijo, bueno, da igual, él sí sabe quién eres tú. Pregúntale lo que quieras porque él te puede responder lo que necesites. Y ahí es donde pregunté, sin saber ni quién era, pregunté la creación, el universo, cómo es el todo, cómo nace, cómo se crea, cómo el alma nace.
cómo crecemos, para qué. O sea, ahí le pregunté todo lo que os podéis imaginar y más. Y lo siento, pero sigo sin poder ponerle palabras a muchas de las cosas porque no me lo explicó, sino que me lo mostró. Eh, él, cuando me hablaba telepáticamente. Era curioso porque cuando yo le hacía la pregunta, antes de terminar la pregunta, tenía la respuesta dentro de mí. Era una sensación, ni siquiera oír su voz en mi cabeza, era como pum, ya lo tenía. Cuando él me contestaba, no me hablaba ni siquiera mentalmente, era como yo le preguntaba y recibía la información, la tenía dentro de mí. Entonces, mi abuela en un momento, pues a mí me daba miedo mirar a los ojos del poder que sentía. Sentía miedo al mirarle, pero no por algo malo, sino por el poder que sentía. Y mi abuela me dijo, mírale a los ojos. Entonces ya conecté con él, le miré fijamente a los ojos y él me dijo, mírame a los ojos. Él directamente me lo dijo y fue como, esta es la sensación cuando dicen que ves pasar tu vida por delante en segundos. Pues yo no vi pasar mi vida por delante, lo que vi fue todo lo que le pregunté, la creación del universo, el principio, el final, el origen. O sea, fue como ver todo a la vez a través de sus ojos. Fue como si él a través de su vida me mostrara el todo. Incluso mi nacimiento como alma, mi creación, desde el amor como mis padres álmicos se crearon, se juntaron para crear mi vida. O sea, fue una sensación tan increíble, espectacular y así, en cero coma, que cuando volví ahí fue como volver otra vez a despertar y decir, wow, esta información a día de hoy digo que es como que tengo un pincho en el que voy descargando carpetas, abriendo carpetas y recibiendo información porque todavía no la he podido completar, porque es algo indescriptible, o sea, no le puedo poner palabras, pero ahí es donde sentí todo, todo, y cuando hablo de todo es todo, y lo siento, pero no lo puedo contar más de otra manera. ¿Tú en algún momento le preguntaste su nombre o sabes quién era esa persona o quién intuyes tú que haya sido? Mira, sentía quién era, pero no lo quería creer o ver. Cuando he confirmado quién es, fue en una terapia, cuando conocí al doctor Juan José López Martínez, que fue el que me explicó que no estoy loco, que tuve una ECM, lo que era una ECM y que hay muchas más personas que le han ocurrido algo parecido a lo mío. Entonces, claro, cuando el doctor Juan José López contactó conmigo, me hizo terapia regresiva y ahí le pusimos nombre, ahí pude reconocer quién era. Y es Jesús, es Jesucristo. Lo que pasa que nunca lo quiero contar, más tenido que pinchar. Nunca quiero decirlo porque hay gente que se cree que por creencia religiosa, por tal, que yo podía haber visto, si hubiese visto a Buda, lo hubiera dicho igual, y si hubiera visto a, ¿sabes? A Pedro Picapiedra también. Pero claro, nunca he querido decirlo hasta ahora porque la gente no piense que les quiero inducir a. Pero sí, es Jesús, lógicamente. Yo he entrevistado a más de 100 personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y muchos de ellos han conocido a este ser que es simplemente la encarnación de Dios o el Eso Hijo de es, Dios. eso es, No necesariamente es el Jesús que nos vende la Biblia, no necesariamente es eh, un Jesús con tintes religiosos, sino eso que es. es más bien un ser divino y no, yo no veo problema y me da mucho orgullo que por fin hayas dicho quién es, porque yo he visto otras entrevistas y siempre tuve esa pregunta, ¿no? Y yo sí creo que no hay ningún problema en decirlo, más bien es bueno que mucha gente lo sepa. Tengo que decir que ahora no me da vergüenza o miedo decirlo, porque era más un problema mío, ¿no? Me ha pasado con muchas cosas, como el tema de la mediunidad. Yo nunca he querido reconocerme como medium, nunca he querido que me cataloguen de medium y al final es el trabajo que hago también a día de hoy, ¿no? Y siempre desde pequeño he tenido percepciones, he sentido, pero me daba tanto miedo y vergüenza que no quería, prefería ni contar ni saber y al final pues he tenido que, lógicamente, aprender a utilizar esas herramientas para ayudar y para ser quien soy, ¿no? Entonces, ahora sí puedo decir que, de hecho, a Jesús en varias ocasiones le he sentido a mi lado, le he visto y me ha ayudado y me ayuda mucho. Y te aseguro, según los psiquiatras, no soy esquizofrénico ni estoy loco, según los psiquiatras. No, bueno, no te preocupes. Ahora, cuéntanos cómo fue ese regreso. Pues después de estar en esa situación, ¿no? De responderme, mi abuela le preguntó.
a este ser, a Jesús, le preguntó, ha decidido volver. ¿Puedo acompañarle yo? Y él dijo, yo no tengo, fijaros de quién estamos hablando, pero tú lo has descrito muy bien, que por cierto aquí recomiendo, para que la gente entienda lo que es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Trinidad, recomiendo la película La Cabaña. Es, vamos, otra película que he visto después de mi experiencia y digo, qué manera tan bonita y sencilla de explicar todo esto, ¿no? Pues La Cabaña creo que hay que verla. Pues él dijo, yo no tengo autoridad, no tengo potestad para permitirte eso. Entonces mi abuela dijo, voy a preguntar, y dijo él, no, quédate con tu nieto, por si no te dejan acompañarle, pasa más tiempo con él, y yo voy a preguntar. Entonces él se marchó andando, y a los pocos minutos, vamos a decir, porque ya digo que el tiempo no se puede contabilizar allí, al rato volvió y le dijo, te permiten acompañarle. Entonces yo le di las gracias, le di la mano. eh, me despedí de mi amigo Rafa, que me dio una mensaje para su familia. Me despedí de, había tíos míos por allí, gente que no conozco, que estaban allí a mi lado también compartiendo esos momentos. Entonces me despedí y comenzó el viaje de vuelta. Entonces mi abuela me dijo, bueno, como me han dejado acompañarte, yo te llevo y tenemos que darnos prisa porque van a despertar tu cuerpo y tienes que estar allí. Entonces el viaje, después de despedirnos de todo aquel de todas aquellas personas, y hablo de personas porque eran personas físicas. Entonces empezamos a caminar por el camino de tierra por el que yo entré allí a Navalon, pues empezamos a caminar por ese camino y de pronto estábamos en una especie de túnel del metro, sin vías, íbamos por el camino del túnel y ahí hago consciente, según salimos de ese túnel, que a los lados era como una terminal de metro, de autobuses, de una terminal de aeropuerto, cristaleras enormes, y ahí empecé a ver todo tipo de seres. Y cuando hablo de seres, hablo de extraterrestres, es decir, humanoides. No sé si habéis visto Men in Black o este tipo de películas, La Guerra de las Galaxias, pues digo, no me lo puedo creer, digo, ¿esto? Y me dijo mi abuela, esto es una terminal de ida y vuelta. Digo, ¿pero esto? Dice, hay seres que están encarnando, que se van a encarnar y otros que vuelven de la encarnación. Había algunos como un aeropuerto, con maleta, incluso con mochila, o sea, literal. Y digo, ¿pero esto es real? Y me dijo, me miraba mi abuela como diciendo, ¿te parece poco ya lo anterior? Como... Entonces, claro, íbamos andando hacia el final del túnel para llegar a mi cuerpo y me dice, muy rápido hay alguien que te quiere saludar, se lo permiten, te tiene que saludar. Y ahí aparece un ser enorme, fuerte, enorme digo, tipo Schwarzenegger, así muy grandote, ¿no? Rojo de piel, con tatuajes por todo el cuerpo. Le veía tatuajes y, claro, incluso por la mano. Iba vestido totalmente como de cuero negro y llevaba aquí, yo le veía aquí como, como una espada, como el mango de una espada, como si fuera un guerrero, ¿no? Y, y llega y me da un beso en la boca y digo, ¿y este quién es? Mi novio. Claro, se echaron a reír. Y dice, no te acuerdas de mí porque no estás aquí completo. Dice, cuando estés aquí ya recordaremos viejas batallitas. Somos amigos íntimos, hemos vivido muchas batallitas juntos, muchas encarnaciones. Cuando estés aquí ya nos tomaremos algo reviviendo un momento. Entonces fue como, me dio un abrazo y una sensación. O sea, era el típico demonio guapo, un hombre guapo, ¿no? Porque no llevaba cuernos, era en forma cara de hombre, pero digo demonio por el típico color rojo, ¿no? Que se asocia al demonio. Entonces, fue una sensación de amor cuando me abrazó y me besó, que fue precioso. Entonces le dio las gracias a mi abuela y se marchó. Se despidió de mí, se marchó. Y ya mi abuela me dice, muy rápido, hay alguien más que te quiere saludar, tenemos que irnos. Y ahí apareció otro extraterrestre, el típico gris bajito, con los ojos grandes, saltones. Yo no le veía boca o no se la veía mover y vino, yo digo que era como si yo fuera muy famoso y él un fan. Venía como haciendo reverencias, le di la mano, que era como la mano de un niño, y me dijo que es curioso porque yo trabajo con embarazadas y con niños. Como osteópata, trabajo mucho enfocado a ayudar a las mujeres, sus procesos, luego durante los embarazos, parto y demás, y el desarrollo de los niños, ¿no? Y me dijo que yo le había ayudado en otro plano, en otro momento, en otro lugar, a su mujer a traer a sus niños al mundo. Es como que les había ayudado. O sea, como el mismo trabajo que hago aquí, pero con un extraterrestre. Yo, claro, no tengo conciencia, recuerdo de aquello, pero él estaba muy agradecido vamos, le faltó enseñarme una foto de sus niños. Era como una persona muy agradecida, un ser muy agradecido. Y nada, pues le dio las gracias a mi abuela, se fue haciendo reverencias y ya mi abuela me dijo,
deprisa, tenemos que volver, que te van a despertar. Y fue terminar de pasar de aquel túnel, atravesar aquel túnel y aparecer flotando en el techo del hospital. Y ahí vi mi cuerpo intubado. Estábamos mi abuela y yo flotando otra vez en el techo del hospital esta vez y mi cuerpo totalmente intubado y digo, pero es que no sé qué hacer, si volver o quedarme. Y me dijo, tienes que decidir rápido porque cuando te despierten tienes que estar dentro de tu cuerpo. Y dije, pero voy a tener alguna lesión, voy a estar en silla de ruedas. Y me dijo, mira, yo eso no lo sé, no te lo puedo decir, pero si te han permitido volver, aunque estés en una silla de rueda o tengas un problema, podrás hacer lo que has venido a hacer, porque si no, no te hubieran permitido volver. Y dije, vale. Entonces ahí ya fue como que me convenció. Y digo, ¿pero qué tengo que hacer? Y me dijo, ¿por qué tanta prisa? Le dije, pues yo me quería despedir a gusto de ella. Y dijo, mira a tu alrededor. Entonces vi mi cuerpo rodeado por un aro de luz. El cuerpo me explicó que era el cuerpo luminal, que es la energía del sol, pero no de este sol, del original, que hay muchos soles, muchos universos. Me dijo, esta es la auténtica energía del sol que nos protege y nos sostiene en cada encarnación. Entonces, mira, expande tu mirada. Y al expandir mi mirada a través de esa energía que me protegía, que era como la alarma de un coche, ¿no? Vi un montón de sombras de desencarnados de oscuridad intentando robarme el vehículo, intentando apoderarse de mi cuerpo. Y ahí me explicó mi abuela la esquizofrenia, el trastorno bipolar, crisis epilépticas, muchos de los problemas que tenemos, tanto físicos como mentales, a día de hoy en este plano es porque espiritualmente o energéticamente nos tienen bloqueados o abducidos o poseídos. Ahí me explicó mi abuela lo que era una posesión. Entonces hay que entender que por supuesto existen problemas neurológicos, psiquiátricos, problemas reales físicos y luego está añadido lo espiritual, lo energético y normalmente van de la mano. Entonces, claro, a día de hoy yo ayudo a las personas que están en esas situaciones colaborando con los facultativos pertinentes, por supuesto, pero yo por lo menos hago un trabajo que otros no hacen. Pero igual que podemos ir a un exorcista, podemos ir a un psiquiatra o podemos ir a un neurólogo, porque al final hay que tocar todos los palos para buscar la salud, ¿no? Entonces, muchas veces personas que tienen diagnósticos posibles diagnósticos de X cosas y no saben de qué son, es un tema más espiritual, energético que otra cosa. Y ahí pasamos ya a la posesión, que a veces es real, por supuesto, etcétera. Pero bueno, ahí digamos que mi abuela me dio como un curso intensivo también sobre todo este tema y me explicó, porque dije, ¿qué tengo que hacer? Digo, y me dijo, acércate al pecho, porque la llama trina me explicó lo que es el chakra corazón, la llama trina, lo que realmente son los chakras, bueno, ahí me explicó muchas cosas, pero no tranquilamente hablando, sino que es como que, ¡pum!, te llega la información o la recuerdas y sale de ahí, ¿no? Entonces me dijo, simplemente acércate a tu cuerpo y todo está hecho. Y fue así, me despedí de ella, le di un abrazo y mientras ella se le saltaban las lágrimas y se despedía de mí, yo entré en mi cuerpo, me acerqué al pecho. De hecho, muchos médicos me han preguntado si no entré por la cabeza, por el corona, la pineal. No, llama trina, corazón, y ahí sí conecta directo con la pineal y ya es como, fue como empezar a ponerme un traje por los pies. Una vez que conectas, ya fue como un traje de neopreno, como enjaularme, de estar expandido, libre, flotando, y de pronto empezar a sentirme comprimido y ya empecé a sentir por mis oídos una enfermera amable que me hablaba. Tranquilo, todo está bien, te estamos quitando unos tubos, no te preocupes. Yo no sabía qué estaba pasando porque estaba todavía viendo a mi abuela cómo se marchaba y de pronto estaba escuchando por mis oídos cosas que digo, ¿qué está pasando, no? Entonces me dicen, están hablando entre ellos, está bien, no ha sangrado un poquito cuando le hemos quitado el tubo, pero está bien. Claro, me estaban desentubando, quitando todo tipo de aparatos que llevaba puestos y estaban esperando a ver si reaccionaba o volvía a entrar en parada, tenían que operarme de urgencias, no sabían qué iba a ocurrir, ¿no? Cuando ya vieron que respondía, que me comunicaba y demás, tuve que beber agua, porque tenía la tráquea de los tubos, imaginaros. Y la primera que fueron corriendo a avisar a mi mujer, fue la primera que entró, y mi mujer me cogió la mano y, ya estás bien, menos mal que has despertado, pero me han operado, ¿qué ha pasado? Me han puesto un marcapasos y dice mi mujer, has estado 3 días en coma, te van a poner el marcapasos, ya tenías hora, pero no te habían llamado todavía. Digo, no, no, que el marcapasos ya me lo han puesto. Un ser de luz, un extraterrestre me ha puesto un marcapasos energético y digo, ya está con mi abuela y con Rafa. Rafa me ha dado recuerdos. Y ya mi mujer dice, cállate que están aquí los médicos. Porque claro, estaban allí las enfermeras, médicos, todos allí
viendo a ver si yo respondía, no tenían que auxiliarme en algún momento. Y claro, ya fue como, bueno, le dejamos con la familia y me dejaron ahí como diciendo otro que cuenta sus cosas, ¿no? Entonces, claro, yo decía, pero Ángeles, que he estado con Rafa, que he estado con mi abuelo, con mi abuela, de verdad, que es verdad, que esto... Y me decía, bueno, cállate, ya me lo contarás bien, que te quieren pasar a ver las niñas, tus padres que están aquí. Entonces fue como, bueno, pues nada, empezó a entrar gente, familia a verme, pero yo estaba diciendo, esto no es verdad, esto es mentira, me están tomando el pelo. Digo, ¿qué día es hoy? Me dice, hoy es martes. Digo, hoy tengo que estar con las logopedas trabajando. Y dicen, no, no, estábamos el sábado bailando en la escuela de baile, ¿no te acuerdas? Y tuviste una parada cardíaca. Digo, yo no me acuerdo de nada. Digo, yo he estado, es verdad que vi, claro, ahí me doy cuenta que mi cuerpo se iba, yo estaba con mis... O sea, yo solo tenía conciencia de lo que había vivido en Avalon. Para mí era como si me hubieran robado 3 días de mi vida aquí. No sabía aquí qué había ocurrido. Entonces mi cuerpo está 3 días ahí aparcado y yo estoy viviendo, yo hago mi vida, no puede ser. Yo no entendía qué había ocurrido, no sabía lo que era una FM, no sabía qué había ocurrido. Entonces me frustró mucho, me enfadé, llegué a enfadarme y decir, bueno, pues no puedo contar esto. ¿A quién van a pensar que estoy loco? Claro, ahí me empecé a encerrar un poco. De hecho, me enfadé con un cuñado que dijo, ¿qué? ¿Has visto la luz? Y dije, no, no he visto nada y me enfadé. O sea, fue como, no puedo contar esto. Entonces, claro, cuando ya todo eso había que colocar esa información, había que entender qué había ocurrido, el día 19 me instalaron un desfibrilador, un marcapasos que a día de hoy llevo. Por supuesto, sigo mis revisiones médicas, yo practico artes marciales, hago vida normal, procuro disfrutar de la vida y gracias a ese marcapasos llevo un ritmo adecuado y todo está perfecto, ¿no? Pero claro, yo quería saber qué había ocurrido porque era como esto es una mierda. O sea, me están tomando el pelo, ¿qué está pasando? Y estaba muy enfadado, muy frustrado, pero bueno, pues pasé por el proceso de la operación, yo me quería ir a mi casa, claro, estaba en la UCI y de ahí te tienen que pasar a una habitación para llevarte a tu casa y yo quería que me llevaran a mi casa. Y nada, recuerdo una noche, esto es interesante lo que voy a contar, creo que es bonito porque recuerdo una noche allí en la UCI que no me podía dormir, estaba muy nervioso y les dije a las enfermeras, darme un relajante, Claro, ya te empiezan a quitar medicación, empiezan a reducir todo. Me habían hecho RCP, me habían puesto las palas, yo estaba abrasado, costillas probablemente fracturadas, estaba súper dolorido porque ya empezaba a entrar en mi cuerpo, ya empezaba a sentir mi cuerpo y claro, de pronto aquello era dolor, tensión, ¿no? Y me decían las enfermeras, no te podemos dar nada porque ya estás medicado. Y recuerdo que me dijeron, duérmete, relájate, pero yo no podía. Y al rato entraron 3 enfermeras, una de ellas no la conocía, morena, con los ojos muy claritos, llevaba una bata blanca, llevaba unos tejanos y una bata blanca. Y dice, bueno, ¿y a este chico qué le pasa? Dice, pues le han puesto un marcapasos y dice, me miró a los ojos directamente y me dijo, no, no, ¿qué te pasa? Entonces ya conectó conmigo. Y digo, pues mira, me pasa que tus compañeras no me dan nada para dormir, estoy muy nervioso y me dice, date la vuelta que te voy a dar un masaje. Digo, no puedo, porque me han puesto un marcapasos, túmbate de lado el que quieras. Me tumbé del lado derecho y las otras decían, ¿y con qué le vas a dar un masaje? Pues con este bote de Nivea. Había un bote de Nivea de toda la vida, de lata azul, ¿no? Y las piernas, me acuerdo que empezó las piernas, los brazos, me dio un masaje que yo me empecé a quedar dormido y dije, no me lo puedo creer. Digo, cariño, ¿cómo te llamas? Me estás dando la vida. Y me dice, me llamo Isabel, tú duérmete, todo está bien. Se fue dándome un beso en la frente, se marchó, le di las gracias. Y al día siguiente, cuando hay cambio ya de turno, que ya empiezan con todo el jaleo, nos traen el desayuno, ¿no? Allí a la cama. Y se me ocurre preguntar por Isabel. Digo, oye, por cierto, ¿dónde está Isabel? Y dicen, aquí no hay ninguna Isabel. Digo, ¿cómo que no? Digo, ayer me dio un masaje Isabel para dormirme y ya quisieras tú que te diera un masaje una enfermera. Y la otra enfermera dice, ay, ¿qué hace aquí un bote de Nivea? ¿Esto es tuyo? Digo, con ese bote de Nivea me dio Isabel un masaje. Esto se lo habrá dejado algún familiar esta día de antes. Se llevaron el bote de Nivea y nadie conoce a Isabel. Pues yo os aseguro que Isabel me dio un masaje y me dormí gracias a eso. Y el bote de Nivea era real, estaba ahí. Pero bueno, al final me trasladaron a una habitación y en la habitación también tuve un caso curioso. Estaba yo solo, había 2 camas, pero estaba yo solo. Que dije, por fin, dije, mi primer amanecer voy a ver después de esto, ¿no? Y estando en la habitación yo veía ráfagas de luces todo el rato, fogonazos, y pensaba, me asomaba a la ventana pensando que eran fuegos artificiales. Digo, ¿estarán de fiesta aquí en este barrio o algo? Pues no, no había nada.
Pues cuando vi la película Nuestro Hogar, entendí qué veía yo en el hospital, porque hay un momento en la película que estalla la guerra y hay un montón de muertes, ¿no? Y cuando muere, se ve en la escena de la película como fogonazos de luz que salen de la Tierra y van hacia nuestro hogar, hacia... Y claro, yo estaba en el hospital viendo esos fogonazos. Ahí fue como que se despertaron capacidades que estaban ahí, fueron como que se desbloquearon mucho más allá, ¿no? Entonces, claro, ya cuando salí del hospital mi trabajo, mi cometido fue entender qué había ocurrido, no me había vuelto loco, qué estaba ocurriendo y a través de terapeutas, mis terapeutas, a través de amigos y por supuesto contactaron conmigo, el doctor Juan José López Martínez fue el primero que contactó conmigo y a partir de ahí ya pues me empecé a informar de lo que es una ECM, quién es Chico Javier, ahí empecé a descubrir realmente qué había ocurrido hasta el día de hoy, ¿no? Ahora ya ha cambiado mi manera de vivir, de trabajar y todo ha cambiado. Aparte de tu familia, o cómo fue la reacción primero de tu esposa cuando le contaste realmente lo que tú habías vivido, y cuál fue la reacción de algunos amigos, te creyeron, pensaban que estabas loco, cuál fue esa reacción inicial después de salir del hospital. Pues mira, la primera persona que se lo conté fue mi mujer y mis hijas. Siempre he hablado abiertamente con ellas, mis hijas que ya son mujeres, y ellas siempre me han apoyado y me han creído. Y si piensan que estoy loco, me respetan, da igual, porque estamos en esos procesos. Pero hay parte de mi familia que no lo sabe. De hecho, eh, mis hermanos se han enterado este año, después de 8 años, se han enterado este año de que se han publicado 2 libros en los que cuento mi historia. Estoy en YouTube haciendo entrevistas continuamente. He salido en televisión aquí en España. O sea, mis hermanos, a través de este año de la marcha de mi padre, que ha fallecido estas Navidades, se han enterado. Tengo otros familiares que me siguen desde el primer momento, amigos que desde el primer momento me siguen. Y tengo amigos que nunca se van a enterar o nunca se han querido enterar porque ya ni siquiera son amigos. Entonces, ahora es como los que están son de verdad y los que no están fuera, ¿no? Es mucho más selectivo el entorno, ¿no? El sistema. Entonces, fijaros cómo es que yo nunca lo he hablado abiertamente, me han entrevistado muchas veces, pero al principio era muy reacio a ciertas personas a contarlo porque me daba vergüenza o miedo incluso. Ahora ya he dicho que a quien le tenga que llegar la información, que le llegue, pero de la manera adecuada. Y a día de hoy hay gente en mi familia que o no quiere saberlo o simplemente no le ha llegado la información, llegará cuando estén preparados. Pero mi mujer y mis hijas, por suerte, desde el primer momento me han apoyado. Y mi mujer muchas veces me gasta la broma de, bueno, como estás loco, no pasa nada. Siempre me dice esas cosas tan bonitas, ¿no? Pero vamos, siempre en ese tono de humor y de cariño, ¿no? Pero es curioso porque hay gente que se ha podido alejar y otros nos hemos reencontrado. ¿Cómo, cómo definirías tú a ese Andrés de antes a nivel de religioso espiritual y a este Andrés de ahora? ¿Cuál fue el cambio más significativo? Eh, pues el Andrés de antes era más controlador, más protector, exhaustivo, era más científico. El Andrés de ahora sigue siendo científico, pero es más disfrutón, es más pasivo, es más permisivo, más tranquilo. Soy como mucho más, bueno, pues tiene que ser así o si tiene que ser así no pasa nada. Antes era como que intentaba controlar muchas cosas. ¿Cuáles eran tus creencias religiosas de niño y antes? ¿Y cuáles son Pues, ahora? pues mira, yo estoy criado en una religión católica por mi familia, ¿no? Y en una cultura de un país católico. He hecho la comunión, me han bautizado, pero porque me llevaban a ello. Yo no tenía ninguna creencia. Mi abuela era medium, mi abuela era creyente, entonces por un lado era muy espiritual, muy tal, pero por otro lado sus creencias religiosas chocaban mucho también en algunas. Entonces yo tenía mucho miedo también porque he visto cosas desde pequeño, he sentido, pero mi ciencia o mi mente no me dejaba creer y me daba miedo y bloqueaba. Entonces siempre he tenido una religión católica, pero una base, vamos a decir, pero buscaba una realidad, buscaba otra realidad porque hay cosas que no me cuadraban. ¿Qué he entendido después de esta experiencia? Lo primero, que ni la religión ni Dios es lo que nos contaban.
Y cuando a mí me preguntan, ¿crees en Dios? Digo, no, no creo en Dios. Sé que existe, pero no es lo que nos han contado. No es lo mismo. Entonces, mi religión, de hecho, hubo una época que quería ser budista. Recuerdo, me empecé a leer mucho sobre el tema, o sea, me informé realmente, porque yo buscaba la verdad. Buscaba una verdad que no era lo que me habían contado. Entonces, es como que estaba en una transformación y realmente el origen de las religiones todas son las mismas, pero luego la humanidad es quien lo transforma para un fin de poder, para un fin de someter. Eso no puede ser una religión auténtica. Entonces, cada uno tiene su religión, sus creencias a nivel político, religioso, fútbol, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero tu verdad, mi verdad, pueden convivir. Pero realmente lo que es la realidad, la verdad, la tiene que encontrar uno y es muy probable que aquí en este plano nos cueste llegar a entender toda esa inmensidad y tener esa capacidad de entender ese todo. Yo digo que para mí la mejor religión es ser la mejor versión de ti mismo, cuidarte, protegerte, querer, amar y disfrutar. Estoy harto incluso, voy a decir, de gente que viene a mis consultas diciendo, es que sé que he venido a hacer algo importante, una misión y la estoy perdiendo y no hago nada. Y digo, es que se te ha olvidado lo más importante. Tu misión realmente es aprender desde el disfrutar. No estar aquí para voy a curar el cáncer, voy a salvar el mundo, voy a ganar las batallas. Deja de luchar, disfruta, aprende. Entonces el Andrés de ahora es aprender y disfrutar. Para mí esa es la misión más importante. Si alguien quiere contactarte después de ver este video, ¿qué puede hacer? ¿Y qué ofreces tú a aquellas personas en busca de ayuda? Mm, Pues mira, yo por un lado tengo mi consulta física, que en un pueblecito de Guadalajara, en Pioz, que es donde vivo y trabajo. En Madrid también paso consulta los viernes en otro centro de terapias y luego hago sesiones online. Claro, yo soy osteópata masajista, viene gente a mi consulta desde el dolor físico, pero yo como profesional de las terapias manuales y alternativas me formé desde la estructura, eso me llevó al trabajo desde las emociones y eso me llevó al trabajo energético. Aprendí muchas técnicas y estudié muchas técnicas, pero realmente lo que me mostró la realidad fue morirme, la ECM, ¿no? Entonces, ahora digamos que toda esa capacidad y potencia se ha expandido desde la mediunidad. A día de hoy puedo decir que trabajo canalizando, recibiendo información. Entonces, como tanto masajista, osteópata o terapeuta manual, como desde esa capacidad de recibir información y colocarla, la mediunidad, ¿no? Pues puedo ayudar no solo a personas, también trabajo con animales, con seres vivos, ¿no? Entonces, en mi consulta siempre es qué necesitas y si te puedo ayudar, adelante. Pero lo que digo, yo no curo a nadie, yo no, ni siquiera Jesús lo decía, que él no curaba a nadie, era como una flauta hueca y a través de él la energía del universo sanaba, porque el que se sana es uno mismo. Entonces yo tengo que dejar claro que yo no curo a nadie. Ahora, tanto si tienes un problema psiquiátrico, un problema físico, una enfermedad o un problema energético, puedo acompañarte en el proceso de tu sanación. Yo no sano a nadie. Entonces, hay un teléfono de contacto por WhatsApp, que es lo más cómodo, el 34, porque es prefijo España, el 635539103 y mi Instagram es Andrés San Pedro García, muy sencillo. Entonces, a través del Instagram o del WhatsApp, Lucía, que es la persona que me gestiona la agenda, pues muchas veces me escriben pensando que yo voy a responder, me hacen todo tipo de preguntas y claro, me tienen que filtrar porque al día recibo un montón de, ¿no? de cuestiones, de preguntas y Lucía es la chica que me filtra todo esto y me lleva las agendas, ¿no? Entonces, a través de ese WhatsApp o del Instagram me pueden contactar y en la medida de lo posible podré ayudar y acompañar en lo que pueda. También tengo que decir que mucha gente incluso se ha enfadado pidiendo cosas que yo no puedo hacer, que si curo la esquizofrenia, que si, o sea, hay que tener las cosas claras. Me han llegado a decir, como tú estuviste con Dios, tú puedes curar con imposición de manos. Mentira, ni yo hago eso ni nadie, que no se engañen. ¿Vale? Yo lo entiendo así. Pero bueno, sería muy fácil sacar el dinero a la gente y engañarle, ¿vale? Bueno, te felicito por tu franqueza y Gracias. por tus logros, ¿no? Esta experiencia realmente fue transformadora y es una de las más impresionantes que he escuchado, ¿no? Muchas Gracias. gracias por estar con nosotros y
Espero que todos hayan disfrutado de tu entrevista. Pues ha sido un placer compartir este ratito, lo he pasado muy bien y nada, espero que a las personas que les llegue les ayude, que es de lo que se trata, que les ayude a, pues eso, a entender las cosas desde otro lugar, es lo más importante. Escalera al cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales por A.J. Parr. Miro hacia abajo, no hay ningún cuerpo. No hay un yo, pero sentí que seguía siendo yo. Y mi primer pensamiento fue, vaya, esto debe ser el cielo. Todo lo de la Biblia, Jesús, Dios, es realmente cierto. Así que hubo mucha actividad que estaban haciendo durante ese tiempo. Sé que estaban trabajando muy duro en mí, pero durante todo el tiempo que estuve ausente fui al cielo. En cuanto a lo que estaba experimentando, fue maravilloso. Yo pude ver a Dios y ver a Jesús. ¿Quién eres exactamente? No eres igual a estos, porque él no era igual a los otros ángeles. Y él parecía ser el que emanaba este amor increíble más que cualquier otro. Y simplemente me miró y dijo, yo soy a quien tú llamas Señor. Y para mí solo hay una persona en toda la historia a la que llamo Señor, y ese es Jesús. Y, sabes, este era Jesús frente a quien yo estaba sentado, y eso realmente me sobrecogió en ese momento. Recuerdo sentir toda esa luz, ser visto en la luz a mi alrededor, y yo solo, como cuando estás en un estado profundo de meditación, cuando vas tan profundo que no ves lo que te rodea, simplemente te conviertes en uno con la luz. Sí, así que eso fue lo que me pasó. Me convertí en uno con la luz. No puedo morir ahora mismo. ¿Me aceptarás de nuevo? Tengo mucho que hacer en este momento. Dije, no, tú me hiciste una promesa y necesitas cumplir tu promesa. Así que bienvenido al cielo. Escalera al cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales por A.J. Parr. Este ha sido el podcast de A.J. Parr, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.